agronegocio a gran escala en la Amazonía peruana. Voy a pasar la palabra a Julia Urrunaga, que es la moderadora de esta sesión. Solo decirles un par de detalles técnicos para los que se están conectando. Es una sesión que está traducida al inglés, así que si tenemos participantes que desean escuchar el webinar en inglés, tienen que darle clic al botón en el Zoom en donde está escrito interpretación y escoger el canal del idioma en el cual quieren escuchar esta sesión. Entonces, hay un canal en español y el otro en inglés. Si desean escucharla en español, ponen español y inglés en el otro caso. Tenemos un intérprete que estará traduciendo la hora y media de conversación que tenemos juntos hoy día. Estamos muy contentos de poder albergar este espacio de diálogo y dar también la palabra a Julia, que estará facilitando y conversando con los diferentes miembros y presentando también a los diferentes panelistas de este espacio. Julia Urrunaga es la directora del Programa Perú de la Agencia Ambiental de Investigación, o EIA para sus siglas en inglés. Y pues solo decirles también que estaremos teniendo un tiempo de preguntas al final de la presentación de cada panelista y que no duden en escribir sus preguntas en el chat del Zoom al cual están conectados o también en comentarios en la página del Facebook de Oxfam en Perú, en el cual estamos transmitiendo esta conversación. Esto para empezar. Julia, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos de nuevo por su participación. Hola a todos, gracias Clemens. Buenas noches o buenos días si ustedes ven esto luego en otro momento. Estamos aquí entonces para la sesión del Estado peruano frente a los delitos ambientales en la Amazonía, el caso de los agronegocios en gran escala. Como todos, me imagino todos los que estamos acá sabemos, la Amazonía peruana sigue sufriendo altos niveles de deforestación por diversas actividades económicas, gran parte de ellas lamentablemente ilegales. La expansión de los agronegocios sobre los bosques amazónicos ha aumentado significativamente en las últimas 2 décadas, en muchos casos creando impactos sociales y ambientales negativos. En esta sesión en particular revisaremos los casos conocidos como Tamchiyacu y el caso de Ocho Sur, ambos casos en algún momento vinculados al llamado Grupo Melca. Vamos a revisar esos detalles también en esta sesión. Y casos que se ejecutaron sin cumplir con los requisitos de ley, que han generado la destrucción de miles de hectáreas de bosques naturales amazónicos y que han tenido también impactos negativos directos sobre los derechos humanos de comunidades e individuos. Asimismo, vamos a estar revisando también las acciones, investigaciones, sanciones que ha venido realizando el Estado peruano con respecto a estos casos y cuál ha sido el impacto de tales acciones hasta el momento por lo menos, ¿no? Para esta sesión nos acompañan Jean-Pierre Araujo, de la SPDA, Álvaro Másquez, de IDL, Miguel Guimaraes, de FECONAU, Gonzalo Torrico, de Convoca, ¿no? Y en realidad casi todas las organizaciones que estamos aquí hoy, y varias más, formamos parte también de un grupo informal, en realidad, de coordinación de organizaciones de sociedad civil y de algunas organizaciones indígenas, que que tenemos preocupación por esos temas desde hace muchos años y que venimos coordinando y tratando de apoyar las acciones y las investigaciones que viene haciendo también el Estado, ¿no? Entonces, sin más introducción, invito a Jean-Pierre Araujo, de la SPDA, abogado con especialización en Derecho Ambiental y director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA, para que nos cuente un poco sobre la situación y los antecedentes del caso de Tamchiyacu. Bienvenido, Jean-Pierre. Muy buenas tardes, Julia. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Muchas gracias a los organizadores, en especial a Oxfam, por la invitación y el gusto de poder compartir con esta mesa de compañeros y de organizaciones reflexiones sobre estos casos emblemáticos vinculados a la expansión de monocultivos. Un poco para poder guiar o poder tener un orden, voy a compartir con ustedes una breve presentación. Prometo que no tomará más del tiempo que se me ha asignado.
Y... Correcto. Listo, ahora sí. Bueno, esta es unas reflexiones que voy a realizar en el marco de esta semana sobre el cambio climático, derechos humanos y agronegocios a gran escala en Amazonía. Y como bien señalaba Julia, es importante en la región amazónica en general, no solamente en nuestro país, por todas las dinámicas que se han dado respecto de la generación de impactos a el ambiente, los impactos sociales, incluso los impactos a los derechos humanos y a los medios de vida de las personas que realizan sus actividades en torno al aprovechamiento sostenible de bosques y agricultura de pequeña escala en la Amazonía en general. Voy a compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre el caso Tamchisak, que es la empresa que actualmente es la titular del proyecto que se viene realizando en Tamchiyacu. Este proyecto fue iniciado por la empresa Cacaos del Perú Norte, SAC, en un momento, y luego por una serie de procesos de, digamos, reestructuración societaria, y diversas transferencias y cambios de accionistas, la empresa actual que maneja el proyecto es la empresa Tamchisak, y que viene desarrollando actividades incluso. Pero ¿cómo nace este caso? Un poco regresando hacia el 2013. ¿Qué sucede en el 2013? En el 2013 se da una alerta por algunos medios de comunicación y líderes locales en Loreto respecto de la instalación de una plantación y el consecuente retiro de cobertura forestal a gran escala en una zona de la Amazonía peruana, específicamente en Tapchuyacu, que pertenece a el distrito de Fernando Lores, la provincia de Maynas, el departamento de Loreto. Y las primeras imágenes que se obtuvieron en ese momento del monitoreo satelital, esta es una imagen que tomo de una fuente de uno de los colegas de MAP, muestran que el estado de deforestación que había al 2012, que eran estas pequeñas áreas que están impactadas por actividades, sí, de pequeños agricultores, y cómo se encontraron o cómo se afectó esa área el 2013, ¿no? Ya a partir de todos estas áreas que se ven al lado derecho, en las que se ven parcelas enormes de monocultivos. Si ustedes ven, las escalas son las mismas, no sé, es que se le ha hecho suma a estas pequeñas áreas, ¿no? Es la misma escala, es la foto de la misma distancia, pero podemos ver el nivel de área impactada. Eso es lo que se ve con un tipo de imagen, en la cual se puede ver con mayor detalle el impacto en los suelos. Vemos cómo la tupida cobertura forestal a marzo de 2013 y cómo esta cobertura forestal se encuentra al 2020. Estas mismas fuentes de MAP también, ¿no? Y nos muestra un poco cuál ha sido la dinámica y nos da además ideas específicas de fechas, que es lo importante para este caso, que es, acredita que todas esas actividades se han realizado con posterioridad al 2013 y algunas días incluso con posterioridad a marzo del 2013, de acuerdo a esta información que arroja MAP. Bueno, con estos primeros indicios, uno se puede advertir una serie de problemas. El primero, los problemas ambientales vinculados a la pérdida de cobertura forestal, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, la pérdida de fauna silvestre, la pérdida de áreas para pesca y la pérdida también de medios de vida para las poblaciones locales. Pero eso también generó todo un problema de superposición de áreas con los ciudadanos asentados en este sector. ¿Qué pasa? Todo este sector de Tamchiyacu, gran parte de él, tenía todavía o tiene procesos de formalización de propiedad agraria de pequeños agricultores, y resalto, pequeños agricultores, porque a pequeños agricultores, actividades agrícolas de baja o pequeña o de pequeño impacto. No es lo mismo
tener una agricultura de pan llevar que tener una agricultura intensiva de un monocultivo. Es totalmente otro régimen, es totalmente otras obligaciones ambientales. Es como querer comparar el derecho a tener una pequeña bodega en una esquina y luego acumular todos los predios de la cuadra e instalar un mall y querer tener la licencia de funcionamiento de la bodega como el amparo para poder instalar un mall. Es tan descabellado como eso, creer que los impactos en pequeñas áreas agrícolas son los mismos o te dan los mismos derechos que el desarrollar actividades intensivas de mayor escala y mayor impacto en esas mismas áreas. Nos dio también problemas de superposición de derechos y de acceso de repente y del ejercicio de algunos derechos históricos por los ciudadanos vecinos de Tamchillaco. Por ejemplo, el caso del cementerio del caserío Panguana. Este cementerio quedó, digamos, dentro del predio que había sido adjudicado o que había adquirido la empresa, y de la noche a la mañana se inició conflicto. ¿Por qué? Porque las personas ya no podían acceder a hacer uso de ese cementerio. Actualmente este es un caso en el cual el caserío de Panguana viene llevando una serie de negociaciones y conversaciones con la empresa aún sin llegar a una finalización exitosa respecto de el uso justamente del cementerio y cuáles serían, digamos, las vías para asegurar que las personas puedan seguir usando esta área para visitar a sus deudos, a sus fallecidos y tener recuerdo histórico de las personas que han habitado Panguana. También se comenzaron a restringir el acceso de las personas para el desarrollo de ciertas actividades económicas. Por ejemplo, ya no podían ingresar a ciertas áreas para realizar actividades de pesca o recolección de algunos productos forestales, entre otros. Además, también generó todo un proceso de adquisición de tierras de pequeños propietarios o poseedores para implementar un modelo agrícola de gran escala. Y esto es toda una dinámica de acumulación de tierras y de predios para luego ser usados en el proyecto, en un proyecto de monocultivos, ¿no? Predios que, si bien es cierto, son predios otorgados al amparo de una legislación agraria, son otorgados también al amparo de una legislación agraria focalizada a actividades de pequeña o menor escala. Y esto nace de la propia norma, por cuanto esta norma, una de ellas, por ejemplo, la norma del retorno, el decreto legislativo 838, fue pensado justamente para darle un espacio o medios de vida a aquellas personas afectadas por el terrorismo, no darle un espacio o medios de vida a personas naturales o personas jurídicas con intenciones de realizar negocios en la Amazonía para resarcirse de los impactos del terrorismo. El decreto legislativo nunca tuvo esa lógica. Si bien es cierto, no hay una limitación posterior, sí las normas ambientales, como en cualquier otro sector, limitan y restringen o regulan, mejor dicho, los usos que se puede dar y el ejercicio incluso de la propiedad privada. Y aquí entrando a los aspectos regulatorios. El primero, al hablar de Amazonía tenemos que tener claro la regulación agraria y la regulación forestal. La regulación agraria tiene toda una regulación que exige no solamente procesos claros y transparentes para los procesos de adjudicación de tierras, sino también un reglamento de gestión ambiental que exige que las actividades económicas dentro del sector agrario cumplan una serie de requisitos. El mínimo y el básico es que tengan una evaluación de impacto ambiental. Y aquí, un hecho importante. El reglamento de gestión ambiental del sector agrario fue aprobado en noviembre del 2012. Y de acuerdo al propio reglamento de gestión ambiental agrario, solo podían ser consideradas informales y por lo tanto podrían regularizar las actividades, todas aquellas actividades previas a la aprobación del reglamento, es decir, a noviembre del 2012. Entonces, todo lo que existe del 2012 hacia atrás, que ya se habían realizado los negocios o los impactos, podían regularizarse a través de ¿qué? De un PAMA o una declaración de adecuación. Muy bien. Todas aquellas actividades que existiendo el reglamento de gestión ambiental agrario se rehusaban y se
resistían a contar con los instrumentos de gestión ambiental que exigía el reglamento, se convertían en ilegales. Y por lo tanto, la única medida que se prevé la legislación para las actividades ilegales es su represión y su eventual cierre, inhabilitación u otra medida que implique la cancelación del negocio de la actividad económica. Esto sucede en todos los sectores, sucede en los procesos de minería y de formalización, sucede en todos los sectores regulados y económicos de la sociedad. No es una regulación sola, exclusiva de la área. Primer punto, y como mostré en las fotos, las actividades de instalación del monocultivo se habrían realizado con posterioridad de acuerdo a las imágenes satelitales al año 2013, incluso en algunos casos posterior a marzo del 2013, lo que impide bajo cualquier figura jurídica o cualquier ficción que se pueda inventar que esta actividad pueda ser considerada como formalizable. Es totalmente ilegal y por lo tanto lo único que le prevé la legislación es su cancelación o su cierre, por más que se inicien procesos judiciales para entorpecer esta actividad del Estado, ya sea a través judicial o a través administrativa. Y lo segundo es la actividad forestal. Ya viene otro segundo punto. Por más que yo tenga una propiedad agraria que se rige por el régimen de la propiedad privada, los recursos forestales, de acuerdo a la ley forestal del año 2000, incluso la ley vigente en el 2015, prevén que los recursos forestales, sea cual sea su ubicación en el territorio nacional, es decir, en un predio privado, un predio público, están sujetos a la ley forestal y de fauna silvestre. Y en general, toda afectación o aprovechamiento va a requerir una autorización o el otorgamiento de un derecho previo por el Estado. Por lo tanto, en el caso de este predio supuestamente agrícola ubicado en Tamchiyacu, al advertirse que había cobertura forestal, la empresa, los empresarios, los inversionistas debieron solicitar las licencias que preveía la ley forestal vigente en esa época, en la 27308, y debieron tramitar un cambio de uso para que el retiro de toda esta cobertura fuese legal. Pero es algo que tampoco se hizo. Entonces ya van dos cosas aquí que no se habían cumplido. Uno, tener instrumentos de gestión ambiental, y dos, haber tramitado la solicitud de cambio de uso. Esto está vinculado a este punto 2 de los títulos habilitantes. Hay dos títulos habilitantes esenciales que no se habrían cumplido en este caso. Ahora, para las investigaciones, tanto penales y administrativas, también es importante, y para la discusión también que se ha desarrollado en medios, los conceptos de transformación y tráfico de productos forestales. La transformación y tráfico de productos forestales en la legislación son actividades reguladas y requieren, al igual que el aprovechamiento o la extracción, licencias y una serie de procesos y autorizaciones previas antes de realizar las actividades económicas. Esto tampoco se habría realizado en el caso de Tamchizac, por eso es que se habrían sostenido algunos procesos judiciales en contra de ella de tipo penal, que actualmente están en revisión aún. Y el cuarto es el concepto de agroforestería, que es un concepto que recoge la ley forestal y digamos, yendo, digamos, desde la perspectiva de aprovechamiento forestal. La agroforestería resulta ser una de las actividades seguramente más invasivas o más limítrofes entre agricultura y manejo forestal, en la cual la ley forestal reconoce que puede haber una convivencia, pero es una convivencia en la cual se aprovecha el recurso forestal ya instalado, el recurso forestal natural, no en el cual se retira el recurso forestal natural para reemplazarlo por otro recurso forestal y instalar una plantación. No, la agroforestería, como está diseñada y como está definida en la legislación forestal, implica un proceso simbiótico de enriquecimiento progresivo de las áreas forestales y las áreas agrarias, no una erradicación total de la forestal para instalar la agraria y luego instalar nuevamente algunas plantaciones forestales para decir que existe agroforestería. Ese es un concepto errado de agroforestería que a veces trata de confundir a los tomadores de decisión bajo ciertos argumentos. Pero bueno, como les dije, son acciones que pasaron en 2013. ¿Qué se ha hecho a lo largo de estos años? Yo he tratado de resumir para este caso, digamos, dos acciones, digamos, que ha tomado el Estado. Una, desde el punto de vista penal, en el cual se realizaron
entiendo, existen dos investigaciones que se impulsaron desde la Fiscalía de Medio Ambiente de Loreto. Una investigación por delitos de tráfico y obstrucción que recientemente, en diciembre del año pasado, la Sala Penal de la Corte Superior de Loreto resolvió declarando la absolución de la empresa, dos trabajadores y un funcionario de la empresa, al entender que no se habrían comprobado su responsabilidad en la comisión de estos delitos. Y principalmente el delito que se discutía en estos casos era, como decía, el de tráfico ilegal de productos forestales y el de obstrucción. El de tráfico principalmente se señala que no hay evidencia de que la madera habría salido del predio, y es por cuanto la Corte habría, digamos, votado a favor de la absolución de la empresa. En una sentencia, en primera instancia, se había sentenciado y se había condenado a la empresa incluso a una reparación civil de alrededor de 15 millones de soles. Todo esto quedó revocado con esta sentencia, pero actualmente esta resolución de la Corte Superior ha sido impugnada por la Procuraduría del Ministerio del Ambiente y por el propio Ministerio Público, y será en todo caso revisado bajo en una casación ante la Corte Suprema. Hay una segunda investigación por hechos también de tala y extracción ilegal por un periodo posterior, si no me equivoco, son del año 2014 en adelante, que todavía está pendiente de ser evaluado por el Poder Judicial en una primera instancia. Pero además hay dos procesos administrativos importantes. Uno, el realizado ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, antes Minagri, en el cual hacia el año 2019, si no me equivoco, se rechazó la solicitud para la aprobación de un PAMA, un plan de educación y manejo ambiental a favor de la empresa Tanchisac. Esto fue, digamos, denegado en una primera instancia por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y en una segunda instancia por una resolución viceministerial, que principalmente lo que dice es que por todas las evidencias que se han recogido se acredita que las actividades económicas agrarias en el predio Tamchiyacu han sido posteriores a la aprobación del Reglamento de Protección Ambiental del sector de agricultura, y por tanto no pueden ser beneficiadas o no pueden adscribirse a un PAMA. Lo que les queda es el cierre o la cancelación de actividades. El Solamente segundo, para mencionarte que te quedan 5 minutos. correcto, los aprovecho Perfecto, gracias. a la medida. Gracias, Julia. El segundo es OEFA, que tiene una resolución que hacia noviembre del año pasado, tras el proceso de fiscalización de las actividades económicas desarrolladas por la empresa Tamchisac desde su instalación en 2013 hasta la fecha, entre otras, advirtió que no contaba con un estudio de impacto ambiental aprobado y que había realizado actividades económicas fuera de la regulación ambiental que exige el Reglamento de Protección Ambiental del sector. Y por tanto, lo que ordenó fue la imposición de una multa que es bastante alta, y además el cierre y la cancelación de actividades. Luego, esta resolución no ha podido ser ejecutada por dos temas, por el contexto del COVID y también por la resistencia de algunos grupos de la población también que no han podido, se opusieron o se oponen a este tipo de medidas, ¿no? Y actualmente, como la vida es rápida a veces para algunas cosas a nivel judicial, esta resolución tiene una medida cautelar que impide. Esta resolución fue aprobada en noviembre, inicios de noviembre del 2020, y al día de hoy, a enero del 2021, es decir, en 2 meses, ya se ha obtenido una medida cautelar para paralizar la ejecución de esta resolución, ¿no? Esta ejecución, obviamente, de OEFA también está en proceso de revisión ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental, así que ya veremos cuáles son, cómo se van
desarrollando los procesos de fiscalización y las posibles impugnaciones que pueda realizar la empresa a nivel judicial. Y yo quisiera cerrar esto resaltando algunos temas pendientes que creo que sirven también para resumir un poco el caso. Tenemos un grave problema respecto a la aplicación de normas agrarias y forestales. Tenemos deficiencias a nivel de la aplicación de las normas. Las normas no es que no sean claras, sino existen funcionarios y miembros del sector privado que están tratando de eludir responsabilidades, aduciendo argumentos bastante, digamos, irreales, digamos, por decirlo de una manera. Existe todavía todo un proceso complejo y complicado de titulación en la Amazonía y la asignación de derechos, y ya no pensado solamente en titulación agraria, sino también en la asignación de derechos, por ejemplo, a través de las figuras que reconoce la legislación forestal, que es concesiones e incluso para pequeños pobladores o poseedores de bosques, las llamadas sesiones de uso para sistemas agroforestales. Existen procesos riesgosos de discusión y de indefinición normativa, como la modificación del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad en su mayor, que es un proceso que fue, debió iniciarse en el 2011 con la aprobación de la ley forestal, porque había una disposición transitoria que lo ordenaba, pero que, sin embargo, hasta la fecha no se ha materializado. Esto, más aún, cuando el año pasado también, de un momento a otro, se revivió un proceso para actualizar el reglamento de protección ambiental agraria, en el cual se querían cambiar justamente estas fechas para las cuales a algunas empresas les iba a ampliar la posibilidad de presentar PAMAs o presentar PAMAs extemporáneos, y cambiando las reglas de juego totalmente, digamos, de un momento a otro, ¿no? El reglamento de protección ambiental del sector agrario data, como les dije, del 2012. Hay 8 años de implementación. Entonces, ¿qué tan racional es que después de 8 años de implementación estemos todavía pensando en formalizar cuando no sabemos ni siquiera qué es lo que se avanzó en 8 años, ¿no? Entonces, también eso suena bastante descabellado. El tema de propiedad privada de recursos forestales. La propiedad privada no es irrestricta. Los recursos forestales son patrimonio de la nación y tienen una protección especial. La restauración de las áreas afectadas y las áreas degradadas. Aún incluso, mañana más tarde podamos implementar las medidas que ordena OEFA, va a quedar qué va a pasar y quién se va a ser responsable de la restauración o la recuperación de esas áreas. Es algo que también tenemos que pensar en implementar rápidamente, ¿no? El perfeccionamiento de los procesos administrativos y judiciales también. No puede ser que desde el 2013 hasta el 2019 hayamos tenido que esperar para recién ver casi 6 años las primeras resoluciones a nivel judicial o administrativo, digamos, que determinen responsabilidad, y que incluso después de esos 6 o 7 años estemos pensando todavía en la revisión judicial de ello. Y yo me llevo al último punto, la necesidad de profundizar la especialización ambiental en cortes y fiscalías. No puede ser que solo tengamos fiscales especializados en materia ambiental en primera instancia. Tenemos que tener una mayor cantidad de fiscales especializados en segunda instancia. Al 2020, el Ministerio Público reportaba solamente un solo fiscal superior especializado en materia ambiental, a pesar de que desde el 2008-2009 impulsaron fuertemente la especialización a nivel de primera instancia. Se ha avanzado bastante en primera instancia, pero es algo que se tiene que cerrar y seguir escalando en el Ministerio Público, y mucho más aún en el tribunal, en los tribunales y en el Poder Judicial. Y con eso lo dejo ahí. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Quedo de ustedes. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Ha sido un gran resumen, una gran revisión de un caso sumamente complejo y denso, y además rodeado de todo un contexto político igual de complicado, digamos, ¿no? Y además muy, muy cambiante y con muchos lobbies y muchas presiones. Ahora pasamos a ver el caso de Ocho Sur en Ucayali. Nos lo van a presentar Álvaro Másquez y Miguel Guimaraes. Empezamos con la parte de Álvaro, que es abogado del área de pueblos indígenas y de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal, y él se va a enfocar en el contexto general del caso y cuáles han sido las principales sanciones administrativas, penales y acciones del Estado sobre este tema. Gracias, Álvaro.
Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias a la compañera Clemens por la invitación y a Oxfam en Perú por la Semana del Cambio Climático. Creo que es una oportunidad valiosísima para hacer una reflexión que va incluso más allá del actual contexto de pandemia sobre precisamente el rol de ciertas industrias como la de los agronegocios en un contexto como el presente, ¿no? Digamos, lo que se llama el caos civilizatorio, tal vez. Bueno, quiero empezar presentándome. Mi nombre es Álvaro Másquez Salvador, soy especialista legal del Instituto de Defensa Legal, IDL, y en primer lugar mi presentación va a tratar de abordar, como bien decía Julia, algunos aspectos sobre el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchunlla. Seguramente aquí el compañero Miguel Guimaraes, presidente de FECONAU, nos dará también más detalles. Yo solamente voy a hacer una presentación muy inicial al respecto y voy a enfocarme más bien en resaltar cuál ha sido el trabajo que a través del litigio estratégico ha venido realizando la comunidad junto con FECONAU, que es su aliada política, y además como organización representativa de los pueblos indígenas, y finalmente cuáles han sido durante los últimos años los principales hitos, tanto a nivel judicial como administrativo, que han venido logrando. Entonces, con su permiso, voy a compartir unas presentaciones de diapositivas que he preparado precisamente para esta pequeña conversación. A ver, empezamos. Ya. Bueno, vayamos desde el principio. He querido titular esta presentación como Santa Clara de Uchunlla, porque prefiero ver el caso desde la comunidad a quien verdaderamente pertenecen esas tierras que el nombre, digamos, del fondo o del nombre de la empresa que las usurpan hoy en día. Entonces, es Santa Clara de Uchunlla entre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la criminalidad ambiental. Bueno, ayer el compañero Jean-Pierre ha hecho una presentación exhaustiva, experta sobre el caso de Tamchillacu, que comparte lamentablemente muchísimas características con el Santa Clara de Uchunlla, incluyendo los financistas que tienen que ver con el llamado Grupo Melca y con las inversiones que hicieron en la Amazonía en negocios de palma aceitera y cacao. Lamentablemente han dejado una huella ecológica terrible, deforestación a gran escala para precisamente lograr la instalación de estos agrocultivos. Aquí tenemos una imagen famosa del MAP, Monitoring of the Andean Amazon Project, que monitoreó cómo habían evolucionado los bosques que pertenecen a Santa Clara de Uchunlla entre 5 años, 2010 y 2015. Entonces ustedes podrán verificar a simple vista la enorme deforestación y finalmente cómo se ha convertido un bosque tropical, un bosque primario, en un bosque artificial, lo que está plagado de palma aceitera y con las consecuencias ambientales que ello conlleva, ¿no? La pérdida de los servicios ecosistémicos, de los bosques, etc. Bueno, antes de ingresar a hablar en el fondo o sobre el fondo de este caso, hay una cuestión básica que hay que tener muy en cuenta y tiene que ver con el contexto histórico, el contexto social en que se desarrollan estos conflictos por la tierra, por el territorio, por el medio ambiente, por sus recursos, y básicamente se enfrentan dos visiones sobre la Amazonía y también dos visiones sobre el desarrollo, y que en estos casos colisionan muchísimo. La primera, que tiene que ver con la que impone el Estado y ha venido imponiendo desde la creación de la República, precisamente ahora que estamos a puertas de celebrar el Bicentenario, que ve más bien al territorio amazónico como una enorme e inagotable despensa de recursos naturales. Ha sido el oro, ha sido el petróleo, ha sido el caucho, ha sido la madera, y hoy son también los agronegocios como la palma aceitera. Entonces, esta visión, lo que más bien oculta en el fondo es una visión en su momento extractivista y hoy también no extractivista, que lo que busca es afianzar una idea de desarrollo en base a la depredación de los recursos naturales. Y otra, más bien del otro lado, tiene que ver con la, digamos, valorización, con la comprensión del territorio, no solamente como una fuente de recursos, que sin duda también lo es, sino más bien como un valor holístico, integral, que valora digamos, la representación que tiene el territorio y la cosmovisión de los pueblos indígenas, que valora usos culturales, espirituales y que tiene que ver con un relacionamiento diferente entre los seres humanos y su entorno. Entonces, estas dos visiones colisionan muchísimo y es, por ejemplo, un marco, digamos, importante para poder entender actualmente los conflictos en Santa Clara de Uchunlla. Bueno, muy brevemente, ya lo he mencionado, se caracteriza por los extractivismos y la violencia que estos han empleado contra los pueblos indígenas, y esto no es nuevo históricamente. Pensemos solamente en la fiebre del caucho, es un hecho histórico que se repite, es cíclico, que lamentablemente, digamos,
no da avisos de cambiar en el futuro. Precisamente ese es uno de los valores de este caso, que es una comunidad que se enfrenta a una transnacional y además que le dio un esfuerzo importante de lucha que va a servir sin duda como ejemplo para muchos otros casos. Bueno, la ausencia del Estado en contraposición de la presencia tan potente y emergente de economías ilegales, no solamente la agroindustria, me refiero también a la tala ilegal, me refiero al narcotráfico, me refiero al tráfico ilegal de tierras, etcétera. Bueno, otro punto importante también del otro lado tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. FECONAO acaba de cumplir 40 años, aprovecho en felicitarlos, AIDESEP, organizaciones que representan a los derechos e intereses de los pueblos indígenas en todo el Perú, que sin duda al fortalecerse también fortalecen su capacidad de ser escuchados y de reclamar ante diferentes instancias nacionales e internacionales por el cumplimiento de sus derechos. Y eso también ha conllevado al reconocimiento progresivo precisamente de los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente el paradigma del Estado constitucional, y a esto me refiero con este pequeño proceso, tal vez por primera vez inédito en nuestro país, de afianzamiento de algunas instituciones democráticas que permiten que casos como este, por ejemplo, tengan un futuro. Entonces, ¿a qué me lleva todo este contexto? Al caso precisamente de la comunidad. Como les decía hace unos instantes, Miguel Guimarães seguramente les dará más detalles sobre cómo es la situación en concreto de la comunidad. Yo me voy a limitar a señalar que es una comunidad que pertenece al pueblo Shipibo-Conibo, en la región de Ucayali, en la provincia de Coronel Portillo y distrito de Nueva Requena, que la conforman 250 personas, tal vez más, es un aproximado, agrupadas en alrededor de 50 familias, y que en este caso hay un problema grave que es la, digamos, disputa entre el territorio ancestral que pertenece a la comunidad por el solo hecho de ser un pueblo indígena y de tener una presencia, digamos, allí tradicional, que es anterior incluso a la creación de la República y a la llegada de los españoles, la diferencia con el reconocimiento, con el territorio formalmente reconocido. Entonces, para esto me voy a limitar a señalar que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha señalado que en el Perú las comunidades indígenas no requieren de un título formal de propiedad para poder reclamarse propietarias precisamente de esas tierras, sino que basta su posesión tradicional y el título más bien tiene un efecto declarativo, porque declara un derecho, no lo constituye, no lo crea, sino que el derecho ahí ya existe o preexiste incluso. Entonces, sin embargo, a pesar de que este es un postulado teórico que está en la norma, en la práctica es difícil y no es la única comunidad que ha tenido este problema, sino lo que suelen decir los funcionarios públicos es que prevalece el valor del documento escrito, la inscripción en los registros públicos, etc. Entonces, eso lo que hace es que la comunidad, y eso me lleva a uno de los puntos siguientes, sufre de una grave inseguridad jurídica sobre sus tierras. Les pongo un caso, si ustedes, por ejemplo, tuvieran una casa, si no tuvieran el título de propiedad sobre esa casa, cualquiera podría instalarse a través de un contrato de compraventa simulado o incluso una doble compraventa que puede cumplir con los requisitos de ley. Entonces, trasladando esto al caso de comunidades indígenas es muchísimo más grave, por contexto rural, por la cuestión de acceso a la justicia, por la vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que ha pasado en este caso. Y esto ya me lleva al punto del siguiente actor. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que en el año 2012, un poco antes también, una empresa llamada Plantaciones de Pucallpa, que en su momento era propiedad del empresario checo-norteamericano Denis Merca, se hizo con la compra de 222 predios de propietarios individuales en principio y de posesionarios también, que se habían instalado sobre el territorio de Santa Clara de Uchuña. Bueno, esto, como lo voy a señalar en unos momentos, la investigación del Ministerio Público está demostrando que más bien fue una simulación, fue un acto fraudulento, fueron invasores de tierras que lo que hicieron fue instalarse ilegalmente en la zona y tramitar también ilegalmente constancias de posesión y títulos de propiedad. Y esto no lo digo yo, por ejemplo, el investigador Juan Luis Damert se refirió a este proceso como un proceso de titulación fantasma. Entonces, a través de ese procedimiento de titulación fantasma, es que la empresa Plantaciones de Pucallpa logra hacerse con un espacio de aproximadamente 7.000 hectáreas que pertenecen a la comunidad y que fueron derribadas en el año 2013, y eso lo ha comprobado el organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, y que en esas tierras se cultiva a gran escala palma aceitera.
Entonces, allí ustedes ya pueden ver una suma de cosas. Pueden ver el despojo, pueden ver la deforestación, pueden ver la destrucción de los servicios ecosistémicos del medio ambiente, y hay que añadirle dos cosas más. La primera es las amenazas y agresiones contra los defensores de la tierra, de los bosques, que han ocurrido desde entonces, y la alteración a los medios de vida tradicionales de la comunidad. ¿A qué me refiero con amenazas y agresiones? En primer lugar, desde que la comunidad ha empezado la lucha por defender las tierras que históricamente han sido suyas, han sido objetos de intimidación, de insultos, de agresiones verbales, incluso físicas. Yo he tenido la mala suerte de estar presente en una de esas ocasiones. Entonces, han habido personas tiroteadas, personas que han sido amenazadas de muerte, personas que han debido huir porque han quemado sus casas, intimidado a sus familias, hijos, incluyendo a menores de edad. Entonces, la situación es apremiante. Y alteraciones en los estilos de vida tradicionales, pongo dos casos concretos. OEF ha demostrado que la empresa ha utilizado, bueno, ahora llamado 8Surp, ha utilizado herbicidas, plaguicidas que pueden ser potencialmente contaminantes, que estos afectarían quebradas de agua, se han alterado quebradas de aguas que abastecían también a la comunidad, y por otro lado la pérdida de cobertura forestal, además de la pérdida de especies de flora y fauna que eran utilizadas por la comunidad para su alimentación, sin duda altera gravemente su estilo de vida. Y una cosa más, también las restricciones de tránsito, no poder desplazarse por el territorio, perder espacios que siempre habían sido suyos, sin duda es un grave impacto. Y todo esto precisamente es insumo de las acciones legales que se han tomado posteriormente. Antes de ingresar a ellas, no quiero perder la oportunidad de resaltar cuál es la organización criminal que está del otro lado y a la que Santa Clara de Uchún se ha venido tan valientemente enfrentando. Bueno, y esta información no la digo yo, esta es información generada en principio por la primera Fiscalía especializada en materia ambiental de Ucayali, del doctor Guzmán Ferro, que él fue el primero que formalmente anunció que había una organización, y lo ha dicho públicamente también, que hay una organización criminal que conforman funcionarios del Estado, en particular de la Dirección Regional de Agricultura, traficantes de tierras. Por ejemplo, se ha señalado que aquí estaría la Asociación de Palmicultores, las Palmeras de Tibecocha, y finalmente la empresa, que en su momento tenía capitales y era dirigida por Denis Melca. Entonces, esta organización criminal de tres patas, y que más bien, como también señala la investigación que está en curso, es una organización piramidal donde habían personas con roles principales, con roles de dirección, personas con roles intermedios, y personas con roles, digamos, inferiores, que ejecutaban las órdenes intermedias y superiores. Y esta pirámide escalonada lo que hacía era, tenía como modalidad, en primer lugar, a través de los traficantes, acaparar las tierras, junto con los funcionarios regionales, lograr que se les concedan derechos sobre esas tierras, y finalmente venderlas a la empresa, y la empresa era quien financiaba todo esto. Entonces, para precisamente realizar su finalidad, que era la siembra y cosecha de palma aceitera a gran escala en territorios indígenas. Y para esto, pues precisamente aprovechaban sus conexiones con el gobierno regional. Entonces, se les investiga actualmente por delitos contra el medio ambiente, otorgamiento ilegal de derechos, falsedad genérica, lavado de activos y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Y no menos importante, se le investiga como una organización criminal, o sea, es decir, como un conjunto de personas con roles diferenciados, con una finalidad específica que es contraria a la ley. Y en este caso, la finalidad específica contraria a la ley es la de cometer delitos ambientales en el marco de sus actividades económicas. Bueno, y ahí el compañero... Álvaro, disculpa la interrupción, te quedan 5 minutos. Muchas gracias. El compañero Jean-Pierre ya ha explicado bastante bien cómo es que opera este sistema y cómo es que también resulta ilegal. Entonces, para ir concluyendo, las acciones de litigio estratégico que se han tomado en este caso, y hay muchísimos aliados a quienes nos toca darles las gracias por su apoyo valioso durante los últimos años. Básicamente las puedo dividir de 4 formas, ¿no? La vía constitucional, la vía penal, la administrativa, la internacional. La vía constitucional se caracteriza por una demanda de amparo que interpuso la comunidad junto con FECONAU en el año 2016 para que se recupere el territorio ancestral de la comunidad, para que se declaren nulos los contratos de compraventa que suscribieron los traficantes de tierras con la empresa, que precisamente dan origen a lo que hoy se conoce como el Fundo Tibecocha,
Una vez que estos queden sin efecto, se deberá iniciar de inmediato un proceso de titulación con miras a otorgarlos a Santa Clara de Uchunlla. Este caso está actualmente en el Tribunal Constitucional. A ese me voy a referir en un momento. La vía penal se caracteriza por denuncias penales contra los responsables de la criminalidad ambiental, pero también contra los agresores de personas defensoras. La vía administrativa, que tiene que ver con denuncias administrativas contra los responsables, digamos, de cometer infracciones ambientales, y también de otro lado, porque todo esto tiene que ver con la vía ambiental, con las solicitudes de protección o de medidas de protección personal para las personas defensoras de derechos humanos. Desde la vía internacional, hay también acciones tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos para que precisamente el Estado cumpla con su obligación de proteger los derechos de los miembros de la comunidad. Para ir concluyendo, algunos hitos que han venido ocurriendo durante los últimos años es, el primero, el Tribunal Constitucional en el año 2019 admitió a trámite la demanda de Santa Clara de Uchunlla. ¿Qué significa admitir a trámite? Que verificó que se habían cumplido con todos los requisitos de procedibilidad y sobre todo que le quitó la razón al juzgado de primera instancia en Campo Verde y de segunda instancia en Pucallpa, que habían dicho que este caso no tenía sentido porque no había violaciones a derechos fundamentales o porque no era la vía correcta para presentar la demanda. Lo que hizo el TC fue decir que había razones, había un caso urgente, un caso grave, además que involucraba a poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas. El caso lamentablemente aún no es resuelto y aprovecho esta tribuna para exhortar a los miembros del TC a que lo resuelvan con prisa. El segundo tiene que ver con los avances del Ministerio Público contra la empresa Plantaciones de Pucallpa y ahora también contra 8Sup. Se cuenta, creo yo, con una investigación sólida que lamentablemente todavía no concluye en una acusación y esperamos que concluya pronto, porque ya han tenido casi 7 años para investigar y es momento ya de que los responsables que han sido debidamente investigados y han contado con todas las garantías procesales del caso, digamos, sean sancionados ya por los delitos ambientales que han cometido y también delitos de otra naturaleza. Otro punto importante es que el Poder Judicial dictó medidas cautelares contra esta empresa, pero allí ocurrió un problema que hizo inejecutable la decisión del Poder Judicial. En primer lugar, que la empresa dejó de ser Plantaciones de Pucallpa y luego se convirtió en 8Sur. Esto lo que llevó a la práctica es que cuando llegaron las personas del Ministerio Público a ejecutar la medida, les dijeron, miren aquí, Ministerio Público, aquí no hay, esa empresa no existe. Entonces, se ha presentado desde la Procuraduría Ambiental una nueva solicitud de medidas cautelares que seguramente será aprobada pronto y esperemos también ejecutada. El Ministerio de Desarrollo Agrario, ex-Minagri, también ha denegado el programa de adecuación de manejo ambiental de la empresa, lo que quiere decir que, digamos, al momento la empresa no tiene como un instrumento que garantice o que legalice, que certifique la realización de sus actividades agroindustriales. El OEFA también ha sancionado a esta empresa por al menos 4 infracciones ambientales, lo cual ha significado, en primer lugar, una multa de 9 millones de soles, en segundo lugar, la orden de paralización de actividades y en tercer lugar, un mandato de restauración ambiental sobre las zonas afectadas. Y esto es importante porque es un precedente valioso para los futuros casos de infracciones ambientales también de este nivel de gravedad. Y lo dice OEFA, como resultado de un proceso administrativo sancionador que también es importantísimo, es histórico, porque además de haber respetado todas las garantías procesales de las partes y haber incorporado a Santa Clara de Uchunlla como tercero con interés legítimo, sobre todo porque establece medidas que se van a poder replicar en otros casos y marcan un buen precedente sobre qué es lo que no debe hacer una empresa que considere o se considera amigable con el medio ambiente. Finalmente, 2 cosas. La primera es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, ha dictado medidas cautelares a favor de esta comunidad por la situación de violaciones, de amenazas a los defensores de derechos humanos. Miguel Guimaraes es uno de ellos, presidente de la comunidad, Fred Silvano, Carlos Hoyos, expresidente, y otros líderes. Cuentan hoy con medidas de protección. El Ministerio de Justicia está encargado de la implementación de estas medidas y estamos coordinando con ellos para que se haga de manera eficiente y coordinada, consensuada con la población indígena. Y finalmente, y no menos importante, es que el gobierno regional de Ucayali aprobó la primera ampliación territorial de la comunidad. Y no será la última, porque el territorio de Santa Clara de Uchunlla posee una extensión aproximada de 86.000 hectáreas, pero al día de hoy, si sumamos sus 2 títulos, tiene apenas un poco más de 1.700.
Y la lucha de la comunidad es por recuperar todas esas tierras, parcialmente en poder de la empresa, parcialmente en poder de otros traficantes que están incluso dentro del bosque de producción permanente de Ucayali. Entonces, esos son algunos hitos. Bueno, una imagen para llamar a la conciencia: la plantación Ochosurpe parece ser más grande que la ciudad de Pucallpa, no la medio exactamente, pero a simple vista podemos ver que las dimensiones son alarmantes, y no solo está ahí Ochosurpe, sino está Ochosur-U, que es un poco más abajo, que juntas suman alrededor de 12.000 hectáreas de bosques. Y finalmente, una reflexión para concluir: hay un largo camino pendiente hacia la rendición de cuentas de esta empresa, del gobierno regional, que ha sido responsable igualmente por agresiones ambientales, y creemos de que ese es el camino que hay que tomar, porque todos esos hitos que se han logrado, cosas importantes, sin duda, no van a estar completas hasta que concluya la rendición de cuentas de la empresa, que haga precisamente que en el futuro este tipo de actividades no ocurran más, porque habrá precedentes fuertes, habrá precedentes sólidos que lo que hagan es desincentivar esta clase de conductas que no son solamente ambientalmente peligrosas y que conllevan a problemas como el cambio climático, sino también, es igual de importante, por las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas, la destrucción de la identidad cultural, de la diversidad cultural de nuestro país, que es uno de los pilares imprescindibles para un desarrollo sostenible real y para pensar en un país con futuro, especialmente, creo que lo dije en algún momento de la presentación, con miras a los 200 años de la creación de la República Peruana. De mi parte, eso es todo, y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por llevarnos a través de todo el recorrido que ha tenido este caso, y además por ayudarnos a conectar esta historia con esta visión nefasta, extractivista, y de ver a la Amazonía como una fuente inagotable de recursos, y no importa qué tan salvajemente se extraigan, creer que siempre van a estar ahí, ¿no? Definitivamente hay una urgencia por entender y empezar a aplicar un uso más sostenible, social y económicamente responsable de los recursos naturales. Pasamos ahora entonces a Miguel Guimaraes, que es presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y sus afluentes, FECONAU, quien nos va a hablar sobre la situación en la que está Santa Clara de Uchuña en este momento y a qué aspira la comunidad con relación a este proceso. Pero antes de pasarle la palabra a Miguel, aprovecho para, en nombre de todos los presentes, a través de él, hacerle llegar nuevamente un saludo muy grande a FECONAU, que acaba de celebrar 40 años de lucha y de trabajo por las comunidades, por sus bosques y por sus ríos. Felicitaciones nuevamente a FECONAU, Miguel, y cuéntanos, por favor, cómo está la situación en Santa Clara de Uchuña. Gracias, Julia. Gracias, Clemen, a Oxfam en Perú por este espacio para seguir reflexionando, ¿no? FECONAU, al cumplir 40 años de vida institucional, tiene aún retos y desafíos grandes. Entonces, en esta lucha estamos, ¿no? Entonces, quería un poco compartir la situación de la comunidad Santa Clara de Uchuña, un caso emblemático de expansión de monocultivos para siembra de palma aceitera, ¿no? Creo que en este proceso, en esta lucha, lo que hemos visto es siempre, ¿no? La falta de voluntad política del Estado para solucionar la situación que estamos enfrentando los pueblos indígenas hace muchos años, ¿no? Solo el caso de Santa Clara Uchuña es un ejemplo, ¿no? Creo que los pueblos indígenas durante muchos años venimos enfrentando este tipo de problemas, ¿no? Despojo de tierras, tráfico de tierras, corrupción, ¿no? Que muchas veces no permite que la situación de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta, a pesar de la magnitud, a pesar de la situación difícil que enfrentan estos pueblos sin ningún respaldo de sus gobiernos.
regionales, ¿no? Entonces creo que Santa Clara de Uchuña es una muestra de lucha, de valentía, porque más de 5 años seguimos resistiendo, ¿no? Haciendo visible la situación que están enfrentando las comunidades, o en todo caso Santa Clara de Uchuña, en alianza con otras instituciones o con aliados. Entonces, es que muchas personas o muchas empresas no entienden la relación que los pueblos indígenas, la relación que tiene la Amazonía con los pueblos indígenas. Hay una relación espiritual de convivencia, ¿no? No solo es un espacio donde hay recursos que está para aprovechar y para generar mayor recurso para a nivel más individual, ¿no? Entonces los pueblos indígenas, la mirada es de otro nivel, ¿no? Es mucho más de relacionamiento, mucho más de convivencia, mucho más de respeto entre la naturaleza y el hombre. Entonces eso es lo que muchas veces la otra parte o las empresas que solo buscan beneficios mayores no valoran la situación, ¿no? Los impactos ambientales, la deforestación quizás se puede medir, pero los impactos sociales que ocasionan estas empresas no se puede mirar, no se puede medir, ¿no? Entonces, la comunidad de Santa Clara de Uchuña en estos momentos no puede utilizar libremente los espacios que en algún momento han sido suyos. No puede caminar libremente, no puede aprovechar sus recursos de manera sostenible, porque todos esos recursos como peces, la medicina que está dentro de la Amazonía han sido despojados, deforestados, contaminados, ¿no? Inclusive al inicio de cuando entró la empresa se ha visto muchos peces muertos, ¿no? O sea, ha habido un caos, ha habido un crimen muy fuerte a estas zonas. Entonces creo que los únicos fuentes que sostiene a la comunidad han sido destruidas de manera irresponsable, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que hace la comunidad de visibilizar esta situación, la empresa sigue negando que estos territorios no son de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, son recursos que ellos han comprado y que ahora son suyos, ¿no? Creo que por eso decía al comienzo, para que ellos sean dueños ahora ha habido tráfico de tierras, ha habido corrupción, ¿no? Entonces creo que ese elemento es lo que muchas veces no se valora, ¿no? Porque las denuncias que quizás la comunidad con mucho esfuerzo hace juntamente con la organización, en algunos casos son archivados, ¿no? Pero cuando se hace denuncia a un comunero, eso sí es viable, ¿no? O sea, uno tiene que estar siempre presentándose, dando su manifestación, que eso no es real, no, y eso hace que la situación se vuelva aún más complicado, porque ya 5 años, como lo ha manifestado el doctor Álvaro de manera más general, los casos aún no han sido resueltas, ¿no? Quizás hemos hecho un avance grande haciendo visible esta situación, pero mientras no haya un fallo final, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, mientras las fiscalías no resuelvan los casos que nosotros presentamos, o sea, como que van sumando los problemas, no se ve una situación real, ¿no? O sea, hacia dónde apuntamos, o sea, cuál va a ser el destino final de la comunidad Santa Clara de Uchuña, ¿no? Entonces, no podemos acceder a los recursos que son nuestros, las aguas que consumíamos antes de manera directa ya no se pueden consumir porque ya están contaminadas. Entonces, son situaciones que en muchos casos no se valoran, ¿no? Entonces, la comunidad no tiene cómo sostenerse de los recursos que siempre ha utilizado en estos espacios, ¿no? Entonces, son situaciones aún más difíciles. A esto se suma también la pandemia, ¿no? Escasez de alimentos,
¿no? Entonces creo que ha sido una situación difícil que ha enfrentado o la comunidad y que sigue enfrentando, ¿no? Porque lo único que defendemos es nuestra vida, nuestro territorio para nuestras futuras generaciones, ¿no? Un pueblo sin territorio es un pueblo sujeto a perderse en el tiempo, ¿no? Y eso creo que es una situación por lo que nosotros seguimos luchando, ¿no? Para defender los territorios ancestrales que siempre han sido nuestras, porque nosotros hemos vivido hace muchísimos años en estas tierras. No necesitamos un papel que nos diga que nosotros somos dueños, pero para la parte legal, o sea, significa mucho un papel firmado por una autoridad. Entonces creo que son elementos que tenemos que seguir trabajando para ir resolviendo la situación que estamos enfrentando a nivel de la Amazonía, no solo Santa Clara de Uchuña, ¿no? Entonces se suma también el tema de, por defender nuestros recursos, por defender nuestros bosques, somos criminalizados, amenazados de muerte de manera directa, ¿no? Entonces las garantías que otorga el Estado es una letra muerta porque la práctica no tiene ningún sentido, ¿no? Hay líderes que han sido asesinados a pesar de tener estas garantías, ¿no? Entonces, yo quería un poco hacer esa... porque nosotros estamos en primera... Y vemos todos los días, ¿no? Después de 5 años, la situación no ha cambiado mucho, ¿no? Mientras no hayan resultados concretos a favor de la comunidad, siempre vamos a estar luchando, ¿no? Exigiendo que el Estado pueda respetar los derechos colectivos que tenemos como pueblos indígenas. Bueno, solo quería un poco comentar eso. La situación, repito nuevamente, no ha cambiado, hay hostigamiento, la empresa busca otras estrategias de convencer a la comunidad, ¿no? Entonces, la empresa sigue buscando otras estrategias, ¿no? Que complica a veces, confunde, ¿no? Entonces, ante la opinión pública es la empresa más responsable que ha cumplido con todos los protocolos establecidos, ¿no? Pero en la práctica eso es irreal porque se ha comprobado también en la época de pandemia que la empresa estaba haciendo trabajar inclusive indígenas y no respetando los protocolos, haciendo trabajar a personas enfermos, ¿no? Entonces, eso se ha comprobado, ¿no? Pero a pesar de eso, la empresa ante el mundo muestra que es una empresa responsable que cumple todas las responsabilidades que el Estado PRONA exige. Pero bueno, es una situación, repito nuevamente, complicada, difícil, que nos toca seguir enfrentando y creo que solos no lo vamos a poder resolver esta situación. Un caso emblemático que ya tiene bastante tiempo. Por eso es que nuestra única alianza o nuestra única opción que tenemos es trabajar de manera articulada con ustedes, con los aliados que siempre están pendientes de la situación que estamos enfrentando los pueblos indígenas en la Amazonía. Quería ser un poco breve y muchas gracias por este espacio, a todos los que también todos los que ya han hablado primero y que también no hay mucha comparación del caso Tamixiaco con el tema de 8 Sur Sapé, porque utilizan también la misma dinámica, las mismas estrategias, ¿no? Entonces creo que nos une o nos hace un llamado nuevamente de seguir fortaleciendo nuestro trabajo para tener resultados concretos y eficientes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Como bien dices, desde las otras organizaciones de sociedad civil estamos muy sensibilizados también por este tema que mencionas de cómo los líderes indígenas, las organizaciones y los líderes de las comunidades son criminalizados y amenazados de muerte por defender su territorio y cómo las garantías en papel que otorga el Estado realmente no sirven de nada. Hemos visto, como tú bien mencionas, desenlaces lamentables con la pérdida de grandes líderes. Y me quedo con esa frase que mencionas, que un pueblo sin territorio es un pueblo sujeto a perderse en el tiempo, ¿no? Y recordarnos, además, a entender cómo la relación
con la naturaleza es completamente diferente, cómo la relación desde las comunidades es una relación espiritual de convivencia y no solamente un espacio para extraer recursos e enriquecerse individualmente, ¿no? Y caminemos hacia eso, hacia esa convivencia y respeto entre la naturaleza y el hombre. Ojalá, es lo que tratamos de hacer. Pasamos ahora entonces a Gonzalo Torrico, quien es periodista de investigación y colaborador de Convoca. Gonzalo nos va a comentar sobre los principales hallazgos de la investigación que realizó Convoca con respecto al financiamiento de las empresas detrás de esta deforestación en la zona de Santa Clara de Uchuña, la empresa 8 Sur, y sus vínculos con los nacionales. Y coméntanos también, por favor, Gonzalo, ¿cuál consideras que debería ser la respuesta del Estado frente a las irregularidades que ustedes han identificado y denunciado? Gracias. Sí, buenas noches con todos. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder exponer esta investigación. Sí, creo que nosotros hemos partido de la pregunta que muchas personas se hacían, inclusive la Fiscalía, de quién está detrás del Grupo 8 Sur, ¿no? Un poco los problemas en los que está implicado, ya los comentó el señor Guimaraes y Álvaro Más. Y hasta ahora, digamos, no se sabía, había una nube de opacidad sobre quiénes eran los accionistas, ¿no? Y los inversionistas de este Grupo 8 Sur que se fundó en el 2016, ¿no? Y que asegura no tener nada que ver con el Grupo Melca, ¿no? Entonces, entre los hallazgos principales de la investigación es que hemos podido comprobar que el Grupo 8 Sur ahora tiene unos accionistas que antes fueron los inversionistas de esta red manejada por el Grupo Melca, ¿no? Entonces tenemos una continuidad, digamos, en los capitales, ¿no? Unas inversiones que iniciaron en el 2012, se continuaron se aumentaron luego en el tiempo, ¿no? Hasta que el Grupo Melca terminó saliendo, digamos, de esta fórmula y terminaron como accionistas el nuevo Grupo 8 Sur, ¿no? Pero al final los capitales que se colocaban eran los mismos, ¿no? Eran de los mismos fondos de inversión extranjeros, ¿no? Hablamos de un grupo económico bastante importante que digamos, está relacionado con la familia Karlshoy, que todo este patrimonio proviene de una fortuna amasada en una empresa llamada TK Corporation, que ahorita tiene, por ejemplo, 11.000 millones de dólares en activos, y que, digamos, se ha puesto toda esta fortuna en un fideicomiso y tiene tiene intereses por varios continentes, en África, en Europa, ¿no? Hace inversiones también, no solo, no me refiero al rubro naviero en el que estaban, sino en la agroindustria también, ¿no? Y claro, en Perú, en Ucayali, puntualmente con el Grupo 8 Sur, ¿no? Creo que es importante, de alguna manera, reescribir la historia de lo que es el Grupo Melca y el caso Uchuña, porque, digamos, uno de los argumentos que se ha esgrimido de parte del Grupo 8 Sur es que no hay una continuidad, sino que son personas jurídicas distintas, ¿no? Que el Grupo Melca era una cosa y la nueva administración es otra. Y digamos, si hubo una deforestación masiva antes del 2016, que es cuando se crean las nuevas empresas, no serían responsabilidad de ellos, sino
del grupo Melca, ¿no? Que ya está liquidado. Entonces hay como una especie de brecha no se sabe, ¿no? O no sé, hay un problema, digamos, para imputar responsabilidades, porque se ha hecho esta maniobra jurídica en la que los capitales que antes aparecían como prestamistas de Melca se han convertido ahora en accionistas del nuevo grupo 8 Sur, ¿no? Pero lo que se tiene es que se está controlando ahorita las mismas tierras que antes fueron deforestadas, y ese desbosque, ¿no? Viene siendo ya investigado por la Fiscalía de Crimen Organizado. Entonces, eso es un poco lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Cuál es el grupo económico detrás? Hay otro fondo de inversión también neoyorquino que se llama Amerra, y que tiene $2.000 millones invertidos en inversiones agroindustriales también en el mundo, ¿no? Entonces, hay intereses económicos, yo diría gigantescos, detrás de esta plantación, ¿no? Que a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las denuncias, a pesar de los pedidos de paralización, ¿no? Sigue funcionando hasta el día de hoy sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que ese es lo principal que hemos encontrado y hemos podido trazar, hemos podido acceder a documentación, porque este grupo económico que es 8 Sur es solamente, digamos, la última cadena del eslabón, ¿no? El último eslabón de la cadena, perdón. 8 Sur pertenece a una offshore, ¿no? Que se llama Peruvian Palm Holdings, que está en Bermuda, que se creó más o menos en la fecha en que se creó 8 Sur, ¿no? Y esta Peruvian Palm Holdings pertenece a otra offshore, y esta otra offshore pertenece a un fondo de inversión que se llama Anhold, y Anhold pertenece a otra empresa, a otra offshore en Bermudas que se llama Kattegat Private Trustees, ¿no? Y así hay una cadena en este paraíso fiscal de las Bermudas, ¿no? Que termina llegando a lo que conocemos como la Kattegat Trust, que es un fideicomiso que reúne la fortuna dejada por el fallecido magnate danés Torben Karlsson, ¿no? Entonces, sí, hay como toda una red que sirve para administrar sus inversiones, pero también como para separar de alguna forma, digamos, a los principales interesados, ¿no? De lo que ocurre en la Amazonía peruana, ¿no? Tenemos una cadena de 6 empresas que separan, digamos, esa responsabilidad que podría haber, que en su momento ya lo verá la Fiscalía y el Poder Judicial, dependiendo de qué es lo que concluyan, ¿no? Lo que sí hemos visto es que este grupo internacional que se llama Anhold, ¿no? Que pertenece a los intereses de la familia Karlsson, ha tenido participación en el grupo Melca desde el año 2012. Este es un dato importante porque el año 2012 es un año clave en el caso Melca, porque es ahí cuando Denis Melca llega a la Amazonía peruana y puede adquirir tierras en Ucayali por cerca de 11.000 hectáreas. Y ese mismo 2012 es también cuando, según las imágenes satelitales, empieza la deforestación masiva, ¿no? En esta zona. Y también ese 2012 es cuando entra este grupo, digamos, con intereses económicos a financiar al grupo Melca. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso y de alguna manera reescribir la historia del grupo Melca pensando en que siempre hubo en paralelo unos inversionistas internacionales interesados y que ahora terminan dando la cara por fin, antes no, y
y se sabe que son los mismos, ¿no? Los mismos intereses que se mantienen, a pesar de que se nieguen responsabilidades anteriores. Tenemos también un interés creciente que ha habido, como dije, este grupo internacional Anholt empieza a vincularse con Melca en el año 2012, pero en el año 2014, cuando ya se sabían o ya se tenían las primeras denuncias datan del 2013 sobre deforestación, el gremio Conveagro hace las primeras denuncias en la zona, ¿no? En el 2014, este grupo Anholt está relacionado a una inversión que se hizo al grupo Melca, que es un préstamo a través de bonos por 28 millones de dólares, ¿no? Luego se ordena la paralización de plantaciones de Ucayali, pero se sigue inyectando dinero, ¿no? Aún al grupo Melca. En marzo de 2015 al menos se da cuenta de otra inversión por 48 millones de dólares, no se sabe si es la original de 28 millones aumentada o 48 millones adicionales. Hicimos la consulta al Grupo Chosur, no nos respondieron, pero hay un interés multimillonario puesto ahí, con decenas de millones de dólares que nadie quiere dar por perdidos, ¿no? Y que peligran, o que peligraban cuando estaba en el caso, digamos, cuando la administración estaba bajo el control del grupo Melca, ¿no? Porque venía siendo denunciado por el desbosque masivo, porque también ese 2015 se ordenó la paralización de la otra compañía, Plantaciones de Pucallpa, ¿no? Que también era del grupo Melca. Entonces estas tierras estaban bastante complicadas, se habían ordenado paralizaciones, había denuncias, Santa Clara de Uchunya también había hecho sus denuncias en 2015, me parece, o antes, y había, entonces, era público esto, ¿no? Entonces yo me pregunto, y también creo que todos nos preguntamos, ¿no? Y se le ha preguntado a la empresa, ¿no? Si tenían conocimiento, ¿no? Porque ¿quién, en su sano juicio, hace una inversión tan grande sin tener conocimiento sobre la situación, digamos, no solo legal, sino fáctica, cómo está afectando a la zona y cómo mi inversión puede peligrar, ¿no? Entonces, hay yo creo, ¿no? Un factor que nos indica que podría haber habido cierto nivel de conocimiento en estas malas prácticas, pero como también, no sé, digamos, la tesis de 8 Sur es que no había, que según los papeles todo está en orden, ¿no? Y ellos se remiten a los papeles, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una serie de preguntas por hacer y por investigar también de parte de las autoridades para poder determinar este nivel de conocimiento que se tenía cuando estos inversionistas invertían en el grupo Melca, ¿no? Lo que se ve también es que cuando estas tierras estaban muy... Sí. Hola. Hola. Sí, creo que Julia... Te quedan unos 4 minutos. Ya. Sí, lo que iba a decir es que lo que se ha identificado también es que tenemos que hay, digamos, cuando estaban demasiado complicadas estas tierras, ¿no? Y ya se había dado una paralización de las actividades de plantaciones de Pucallpa, estas entran de repente el mismo día de esa paralización a dominio de un fideicomiso de la fiduciaria y digamos, en ese momento se convierten en intocables, después son rematadas en una subasta pública, ¿no? Y así es como terminan en poder de 8 Sur, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención es que hemos podido también identificar que hoy estas tierras siguen siendo intocables y, digamos, inembargables, ya que continúan bajo un fideicomiso
esta vez la fiduciaria ha transferido el dominio fiduciario de estas tierras a Scotiabank, ¿no? Entonces, digamos, hay claramente un intento de proteger a estas tierras de cualquier medida legal que puedan tomar las autoridades, ¿no? Y bueno, sobre la pregunta que me hacías de qué medidas puede tomar el gobierno, creo que es importante verificar todo este entramado offshore que hay a través de las Bermudas y por donde se canaliza el dinero, ¿no? Primero, digamos, ver si hay algún tema tributario que analizar o que denunciar, ¿no? Porque ya sabemos para qué sirven los paraísos fiscales, y también, obviamente, poder identificar la responsabilidad de estos inversionistas respecto a la administración del Grupo Melca, ¿no? Eso creo que es lo más importante a resaltar, ¿no? Porque todo esto tiene alguna repercusión en las comunidades aledañas, como ocurre con Santa Clara de Uchuña, ¿no? Eso es todo por mi parte, Julia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Realmente es un trabajo muy importante el que han hecho ustedes desde Convoca y tú en particular liderando este proceso, porque toda esta pieza, como tú hemos encontrado, hay como 6 o 7 niveles que hay que recorrer para llegar desde la empresa que está operando o la empresa que figura como operando a quienes están realmente detrás. O sea, este enjambre te habla claramente de que hay un interés explícito por ocultar de quién se trata o quién está detrás, ¿no? No es casual toda esta creación y esta cosa tan enrevesada. Y eso normalmente no habla de buenas intenciones tampoco, y como bien dices, es muy difícil pensar que inversionistas de ese nivel invierten pues sin saber lo que están haciendo, ¿no? Un poquito de diligencia de vida es indispensable en estos casos. Julia, si me permites, sí, dime. Si me permites un datito adicional, ¿no? Respecto a esta, que se trata de negar que el Grupo Chosur tiene vínculos con el Grupo Melca, ¿no? También hemos podido comprobar que el Grupo Chosur, luego que salió el Grupo Melca formalmente, tuvo a Denis Melca como director de esta offshore en Bermudas, al menos figuraba hasta el año 2019, ¿no? Entonces, ahí creo que también se comprueba, digamos, que se mantuvo a la persona que se denuncia como responsable del desbosque en su propia empresa, ¿no? En la misma empresa que ahora está operando, ¿no? Entonces, hay vínculos claros, hay apoderados también que se repiten entre las plantaciones de Melca y Ocho Sur, ¿no? Eso es lo que quería acotar. Sí. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Y haciendo ese análisis también se encuentran los vínculos incluso con Tamchiacu, ¿no? Entonces ahí hay mucho más que investigar y aclarar. Muchísimas gracias. Es una pieza muy importante y esperamos que sea utilizada también por las fiscalías, ¿no? Y regresando a este tema, muchas gracias a todos. Estamos un poco atrasaditos con el tiempo, así que les pido por favor un poquito de paciencia y ojalá que nos puedan acompañar unos minutos más. Quería además aprovechar para mencionar que desde mi institución, desde la Agencia de Investigación Ambiental, venimos también haciendo una segunda investigación sobre la deforestación para agronegocios y en particular las empresas vinculadas al Grupo Melca en algún momento. Y hemos encontrado también obviamente una serie de irregularidades y como se ha mencionado acá el tema de la legalidad o ilegalidad en la titulación y en las autorizaciones para cambio de uso de la tierra, quería mencionarles 2 o 3 datos que hemos obtenido y que hemos analizado en este informe que debe estar saliendo hacia fines de febrero. Por ejemplo, o sea, lo que pasa es que hemos trabajado con muchos pedidos de información y analizando mucha data oficial y extraoficial, y uno de esos casos fue un pedido al gobierno regional de Ucayali sobre los procesos de titulación entre los años 2015 y 2018, ¿no? Y en la respuesta oficial, el GOREU nos confirma que de los 6.140 títulos de propiedad de tierra otorgados a agricultores por el GOREU entre el 2015 y 2018, nuevamente, solo 711
hacen referencia a que incluyeron un estudio de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, a pesar de que esto es un requisito de ley, ¿no? Entonces, eso significa que solamente el 11.5% de los títulos que entregaron cumplieron los requisitos de ley, ¿no? Eso además ni siquiera significa que hayan estado bien entregados, porque habría que revisar si esos estudios se hicieron bien y si realmente correspondían, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de un problema grave en la entrega, además de las tierras. Y además que revela dos problemas importantes, ¿no? Uno, no solamente que el Estado ha venido repartiendo bosques primarios sin evaluar si deben ser patrimonio o no, lo que nos perjudica a todos, sino que además ha entregado tierras sin tomar en cuenta si esos suelos van a servir para los fines que lo necesitan los campesinos, digamos, ¿no? O los que vienen, de los que quieren utilizar la tierra, lo que también perjudica entonces a los inversionistas o a los agricultores, ¿no? Y bueno, tenemos más casos similares, sobre todo sobre el cambio de uso de suelo en Loreto y Ucayali, donde hemos encontrado que casi el 100% ha sido no me equivoco. En el caso de Loreto solamente nos remitieron 2 resoluciones de cambio de uso, y en el caso de Ucayali remitieron, me parece que 4, ¿no? Eso significa que si comparamos esto con la cantidad de hectáreas autorizadas para cambio de uso, con la cantidad de hectáreas que fueron deforestadas durante el 2012 al 2018, según las cifras oficiales del Estado peruano, tenemos que más de 422.000 hectáreas fueron deforestadas sin autorización de cambio de uso, es decir, ilegalmente, ¿no? Un área del tamaño más o menos del departamento de Ayacucho o de Dinamarca, para que se ubiquen los extranjeros, no fue autorizada, por lo tanto fue ilegal, ¿no? ¿Y qué viene haciendo el Estado para investigar o para sancionar o para solucionar este problema? Que sepamos lamentablemente nada, ¿no? Entonces esto suma también a todos los casos que hemos venido revisando y escuchando ahora esta tarde. Quisiera compartir con ustedes algunas de las preguntas que hemos recibido a través del chat y del Facebook. Hemos seleccionado, el equipo de Oxfam ha seleccionado una pregunta para cada panelista. Jean-Pierre, empezamos contigo, que fuiste el primero que presentó. La pregunta es, después del fallo de la Corte Superior de Iquitos de diciembre del 2020, ¿cuáles son las opciones legales del Estado peruano que pueden llevar el caso a otra corte? ¿Qué es lo que sigue? Gracias, Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿estás conectado? Veo que sí está conectado, pero quizás seguimos con Álvaro. La siguiente pregunta. Ya. Sí. Álvaro, la pregunta entonces para ti sería, ¿qué se espera del rol de la OEFA en el caso de Santa Clara de Uchuña? ¿Podría paralizar las operaciones de la empresa? Bueno, es una estupenda pregunta. A ver, para empezar señalando, lo que se tiene ahora mismo de OEFA es una resolución de primera instancia administrativa. Entonces, lo que está pendiente es que la segunda instancia administrativa, que en este caso es el Tribunal de la OEFA, confirme precisamente la decisión que ya fue adoptada en primera instancia. Ahora, OEFA sí tiene facultades para, digamos, según su propio reglamento y, digamos, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tiene completas facultades para, en vía administrativa, ordenar la paralización de este tipo de actividades. Si bien es cierto, la empresa puede recurrirla según un proceso contencioso administrativo u otro de naturaleza similar, lo que es cierto es que la OEFA tiene esta facultad y además lo hace como medida correctiva. Y nosotros lo que esperamos es que precisamente pueda ejercer esas atribuciones y eso es lo que convertiría emblemático no solamente la decisión que ya se tiene, sino la implementación que se le dé en el futuro. Desde ya, nosotros les aseguramos de que la comunidad de Santa Clara de Uchuña y Feconau, que son terceros con interés legítimo que han participado activamente en este proceso administrativo sancionador, van a estar, digamos, recordándole a la OEFA que parte de su trabajo es lograr que se implemente esta medida correctiva de paralización de actividades.
Gracias, Álvaro. Y aprovecho para hacer una pregunta que va general también para que todos los panelistas la incluyan en su respuesta. ¿Hasta qué punto consideran los panelistas que más que la expansión de cultivos, los actores económicos están más interesados en la concentración de tierras como activo financiero? No sé si tienes un comentario breve sobre eso. Un comentario breve que seguramente Jean-Pierre también podrá profundizarlo y el compañero Gonzalo. Bueno, digamos, es cierto que la estrategia de trabajo que ha tenido el grupo 8 Sur y que en su momento tuvo también plantaciones de Ucayali y plantaciones de Pucallpa, ha sido la acumulación de tierras, y también es innegable que uno de los efectos más perversos que han tenido es precisamente que ahora se especula mucho con el costo de la tierra en provincias como Nueva Requena, lo cual sin duda genera que acumulen grandes activos financieros y que todo este mercado, donde además no solamente existe tala ilegal o actividades agroindustriales, sino también se ha documentado que en esas mismas zonas hay narcotráfico y otro tipo de actividades ilegales. Entonces, sin duda que estas tierras, digamos, concentradas en pocas manos, se conviertan en un activo financiero, tiene repercusión en toda esta red de economías ilegales que están presentes ahora mismo en este circuito, ¿no?, de Ucayali. Entonces, personalmente creo de que allí hay un interés. Creo que hay un interés de parte de quienes están acumulando las tierras. Gracias, Álvaro. Jean-Pierre, entonces, justo creo que agarramos un ratito que te habías desconectado. La pregunta es, después del fallo de la Corte Superior de Iquitos de diciembre del 2020, ¿cuáles son las opciones legales del Estado peruano? ¿Pueden llevar el caso a otra corte? Y también un comentario sobre la pregunta que le hicimos al final a Álvaro, la general para los panelistas. Gracias. Gracias. Sí, sobre las medidas ya incluso han sido tomadas, entiendo, por el Ministerio Público, por la Procuraduría del Ministerio de Ambiente, que ha sido impulsar un recurso de casación y tratar de llevar esta causa ante la Corte Suprema. El recurso de casación va a tener sus limitaciones, principalmente se tienen que ver aspectos que establece la ley vinculados principalmente al ejercicio a la protección de los derechos fundamentales, al cumplimiento de ciertos requisitos procesales o a la evidencia de algún aspecto en el cual se puede haber parcializado alguna opinión de los magistrados. Es decir, el ámbito de acción es muy pequeño, muy estrecho, pero entiendo que es la vía que han accionado nuestros, digamos, representantes de la justicia y el orden público, ¿no? Tanto a nivel del Ejecutivo, la Procuraduría y el Ministerio Público. Y sobre el tema de concentración de tierras, aquí hay que poner incluso un elemento adicional, que se tratan de tierras que de acuerdo a la legislación nacional no deberían, incluso en algunos casos, entrar al mercado del tráfico de tierras, porque se tratan de tierras de aptitud forestal. Entonces estamos vendiendo un activo que es invaluable en el mercado porque no debería estar dentro del mercado. Entonces, si a eso le sumas que sobre ello voy a desarrollar un emporio de agronegocios o un modelo a gran escala, que después lo que va a buscar es el desarrollar otros satélites alrededor que me van a permitir además tener mucho más proveedores, terceros aliados o asociados, medianos o pequeños. Sí estamos hablando además de un proceso de economía de escala en la cual los impactos ambientales van a irse incrementando y además estamos viendo que se están creando activos que jurídicamente no podrían crearse. Es como pensar que mañana más tarde se le ocurra, qué sé yo, hacerse de toda la propiedad del patrimonio cultural de Perú. Machu Picchu, por ejemplo, que ya han habido algunos intentos de reclamar las tierras sobre ellas. O sea, algo así, es algo, así son los bosques como Machu Picchu. Nadie puede apropiarse de ellos. Y en este caso se los están apropiando y encima están generando mayores impactos acumulativos, lo cual a largo plazo obviamente le incrementan el valor de la tierra. Vemos también, hay varios estudios que muestran a cuánto es el valor que ofertan para la adjudicación o el que negocian con los pequeños agricultores y cuánto después es el valor contable que tienen en libros estas tierras. Entonces, sí, ahí hay un tema económico importante e interesante. No estamos hablando de pequeños montos de dinero, ¿no?
Y acaba de llegar una pregunta más específicamente relacionada con Tamshi. Dice, la Contraloría encontró en el 2019 responsabilidades penales en funcionarios del Minagri por favorecer a la empresa Cacao del Perú Norte, ahora Tamshi, en el fondo Tamshi-Yaku. ¿Este informe ha tenido algún tipo de impacto? Sí, yo no he hecho el seguimiento específico, pero sé que sí se han realizado procedimientos administrativos disciplinarios contra los funcionarios que estaban inmersos, y creo que incluso hay algunas investigaciones aún a nivel de fiscalía contra estos funcionarios a raíz de este informe de Contraloría. O sea, sí ha generado impactos, pero otra vez, son impactos que llegan bastante tarde. Estamos hablando de funcionarios que eventualmente habrían cometido errores o irregularidades o no habían cumplido con su deber de proteger la legalidad el 2013. Ya van a pasar 8 años y a ellos, en algunos casos, recién se están iniciando procesos o se están apostando por procesos penales que ya vemos que son largos. La propia empresa directamente involucrada ya lleva 7 años de litigio. O sea, 2 años más y esto es casi como el primer proceso que afrontó Fujimori. O sea, un poco para que veamos la magnitud de la complejidad o de las cosas. A Fujimori su primer proceso, el más largo, que es por demoró más o menos 6 años, contando que Fujimori se escapó y entorpeció el proceso. Pero con toda extradición va a llegar a un proceso así de largo, más o menos, ¿no? Gracias. Sí, sí, increíble. Gracias por ponerlo además en esa perspectiva. Creo que nos ayuda a todos a entender, a tener una mejor imagen de lo que esto significa. Una pregunta para Miguel. ¿Cómo se puede proteger a los líderes y lideresas que denuncian delitos ambientales en sus comunidades y que tienen que enfrentar represalias? No sé si Miguel los estás escuchando ahora. Mientras Miguel se puede conectar, pasamos a una pregunta para Gonzalo. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de tu investigación? La información más difícil de obtener. ¿Y qué crees que se tendría que hacer para mejorar la transparencia de las informaciones? Sí, obviamente el tema de poder trazar la ruta, digamos, de esta inversión que va desde la Amazonía peruana, puntualmente Ucayali, ¿no? Pasando por Bermudas y que terminan en estos fondos de inversión estadounidenses, ¿no? Digamos, trazar esta cadena de empresas, ¿no? Que obviamente dificultan la identificación de los accionistas, ¿no? Ha sido, digamos, una de las principales tareas que nos propusimos, ¿no? Y ahí en la investigación, en el link que creo que ha pasado en el chat, Clemens, hemos puesto un diagrama, ¿no? de todas estas empresas implicadas en la inversión de esta red, ¿no? Que termina en la Amazonía peruana, ¿no? Y respondiendo a la otra pregunta que estaban planteando sobre el acaparamiento de tierras, nosotros en algún punto en el reportaje hemos llamado a Denis Melka un especulador, porque tenemos que ver también la historia del propio Denis Melka, que venía del sudeste asiático, de hacer inversiones también inmobiliarias, podemos llamarlas así, porque ahí obtuvo 25.000 hectáreas de tierras desde el 2007, y luego terminó, digamos, las habilitó y luego terminó revendiendo estas operaciones a un gigante de la palma aceitera mundial, ¿no? Y también, si vemos los papeles que presentaba United Cacao Limited, ¿no? La empresa de Melka que cotizaba en Londres y en la Bolsa de Valores de Lima, ahí decían que tenían una estrategia de reserva de suelos por 30.000 hectáreas en la selva peruana, ¿no? O sea, reserva de suelo es que ellos habían solicitado a los gobiernos regionales, al Estado, que se le adjudicaran tierras, ¿no? Entonces, ahí había, digamos, una estrategia agrícola, ¿no? Y como vemos,
pasó más o menos lo que pasó en Malasia, ¿no? Que se habilitaron las tierras y también salió Melca de la ecuación, ¿no? Acá en Perú. Entonces, sí, creo que hay un negocio inmobiliario de especulación a cierto punto, ¿no? Eso es todo, Julia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, es algo que hemos estado viendo y considerando también desde varias organizaciones, que hemos estado, cada vez que hemos investigado este tema nos encontramos con algunas cosas un poco incongruentes, ¿no? Una pregunta más para Jean-Pierre y para Álvaro. Las multas aplicadas por OEFA en sede administrativa, ¿se han hecho efectivas a la fecha? ¿Alguna de las que se aplicó? En el caso de Tamchi, como mencioné, la resolución de noviembre del 2020, que es la que imponía la multa más alta, fue rápidamente recurrida e impugnada y está paralizada por una medida cautelar que, si no me equivoco, es de enero de este año. En menos de 2 meses han conseguido una medida cautelar contra una resolución administrativa de primera instancia, ni siquiera una resolución administrativa definitiva. No está, por lo tanto, no se puede ejecutar y la multa está ahí simplemente determinada, ¿no? Bueno, y en línea similar a lo que menciona Jean-Pierre, en el caso de Santa Clara de Uchunlla, digamos, la decisión de OEFA viene el 8 de diciembre de 2020. Entonces, la decisión ha sido también rápidamente impugnada. A la fecha, en este caso, no se ha dictado ninguna medida cautelar. Quién sabe, probablemente la estrategia sea similar, considerando además todos los patrones que comparten, que nos han expuesto Jean-Pierre y Gonzalo. Pero a la fecha, digamos que la empresa ha impugnado, ha recurrido a esta decisión y está pendiente de que OEFA la confirme en segunda instancia. Si la confirmase en segunda instancia y no intermediase ninguna medida cautelar, la medida se tiene que ejecutar. Y probablemente lo lleven a un proceso contencioso administrativo, pero independientemente de este proceso, tenemos que lograr la ejecución de esas sanciones de inmediato. Apenas la segunda instancia administrativa confirme en OEFA la multa, la paralización y el mandato de restauración ambiental. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lamentablemente, Miguel está con problemas de conexión, así que no va a poder responder a la pregunta que se le hizo, pero probablemente la pueda responder luego y alcanzar la Oxfam para que sea distribuida. Aprovecho entonces para agradecer a todos y sobre todo agradecer a Oxfam y a Clemens por haber organizado este panel, por haber convocado a estos panelistas que tienen tanto que decir y compartir sobre este tema y ayudarnos a entender mejor qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que evitar en el futuro en nuestro país, ¿no? Y cuáles son los pasos en los que debemos enfocarnos, cuáles son las autoridades a las que debemos apuntar y qué estrategias funcionan y qué no en la lucha contra este tipo de ilegalidades y la gran amenaza que se nos viene aún sobre la Amazonía. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Clemens. Muchas gracias, Julia, por esta súper moderación y gracias a Jean-Pierre, a Álvaro, a Gonzalo y a Miguel que han estado aquí. Es un gusto también poder compartir, lo dijo Julia, somos aliados que trabajamos juntos y tenemos como espacios en donde hablamos y intentamos de avanzar bastante sobre estos temas, así que ha sido un agrado también para nosotros de compartir estas reflexiones y estas evidencias con un grupo de participantes más amplios, así que muchas gracias a todos los que han estado participando desde el Zoom, gracias también a los que nos han seguido desde el Facebook Live de la página de Oxfam en Perú. El video, la grabación de esta sesión va a estar en la página YouTube de Oxfam en Perú, y pueden seguirnos también en nuestras redes, en Facebook o en Twitter para encontrar esos links. Y también los pueden pasar a personas que conocen que no han podido asistir a esta sesión y que podrán ver la grabación más tarde, que se quedará en nuestro canal. Solo decirles que como parte de esta semana, este era el segundo evento y cerramos la semana el viernes 29 con un evento esta vez a las 9 de la mañana sobre defensores ambientales de la Amazonía de Perú y Colombia, en donde estarán presentes
De hecho, el líder de Santa Clara de Uchuña, del caso del cual hablamos ahora, junto a líderes de San Martín y de 2 regiones amazónicas también de Colombia, estará presente una representante de la Defensoría del Pueblo y también la relatora especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de la ONU. Así que los invitamos también a participar a esta sesión y que también estará grabada y que también podrán ver después si no pueden a esta hora en estos mismos canales. Gracias a todos, esperamos que hayan aprendido de esta como clase magistral sobre el estado de la cuestión y que seguimos también atentos a sus preguntas si quieren escribirnos y el debate sigue en redes. Muchas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Un gusto verlos, compartir con ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.